Grabación y ahí está ya. Las orobancas, son otra planta parásita. Atacan varias especies, como el tabaco, papa, tomate, cáñamo, trébol, alfalfa. En Chile principalmente generan daños económicos en el tabaco y el tomate, ya siendo el tomate eh, el más complejo, al menos que yo conozca. Del cultivo de tabaco no tengo mucha experiencia, pero en tomate, en general, la zona de los cultivos industriales en Teno están siendo bastante atacados. Hay un problema grave respecto al orobanque en esa zona y año tras año está generando más pérdidas, ¿ya? Eh, el problema tiene que ver con el manejo de la maquinaria, ¿ya? Lo que ocurre es que, como son cultivos de tomate industrial, muchas veces son las empresas que compran este tomate y las que ofrecen ciertos los servicios de prácticas culturales. Muchas de las aplicaciones fitosanitarias o de los manejos de huerto los realizan estas empresas, ¿cierto? O grupos de cooperativas donde existe un solo tractor para muchos agricultores por tiempo, ¿cierto? Por disponibilidad de equipo, por distancia entre los sitios de cultivo. Muy pocas veces se lava como corresponde, ¿cierto? El tractor cuando se pasa de un campo a otro. Y esa ha sido la principal fuente de transmisión, de propagación de orobanque en la zona del cultivo industrial de Teno, Teno, la montaña Teno, por ahí. Ya para que ustedes lo sepan. Si alguien después alguna vez les pregunta por algo, porque esto se viene, como les digo, ya es un problema en la zona. El tema tiene que ver con eso, ¿cierto? Con las prácticas culturales. Si usted va a meter un tractor del campo del vecino, enjuáguelo, no le cuesta nada tirarle una manguera a las ruedas, a los aperos. Es algo tan simple, o sea, suena tan simple, pero es muy necesario. Si ustedes asesoran alguna vez algún tipo de este campo, les aseguro que no hay que comprar muchos venenos, no hay que hacer muchas prácticas culturales, nada. Lo único que tienen que hacer para controlar es lavar el tractor antes de que entre a su campo, ¿cierto? Si el tractor viene de otro campo, lávenlo, ¿ya? Tampoco es un lavado tan profundo, con un manguereo suficiente, ¿cierto? En las ruedas, en los aperos, se reduce bastante, pero bastante, la probabilidad de infección o de traspaso de elementos vegetativos, ¿ya? El problema del orobanque es que también se puede reproducir por eh, estructuras vegetativas y eso es un problema. Entonces sería como patógeno una planta anual, color blanco, quesino amarillento, de 109 a 50 centímetros, o sea, de 10 a 50 centímetros, hay un error ahí. Presenta un tallo carnoso, sus hojas tienen forma de escamas, produce flores de color blanco, amarillento, algunas así moradas, ya al menos las que yo he visto son blancas tiradas para morado, con tonalidades púrpura, como dice ahí, y producen vainas de semillas de forma ovoide de 5 milímetros, ya un huevito de 5 milímetros. Y estas tienen muchas semillas. Bueno, ahí tienen dos especies, ¿cierto? Orobanche minor y Orobanche ramosa. La que está afectando principalmente a los cultivos de tomate industrial en la zona es la Orobanche ramosa, ¿ya? Así que para que la conozcan. Es muy probable que alguien ya la haya visto en el campo, ¿cierto? Y que haya dicho, ¡ay, qué linda la florcita!
Y efectivamente es una planta muy linda. El problema es cuando uno se da cuenta de a dónde viene saliendo la planta, ¿cierto? Y ahí te das cuenta de que tu pobre tomatito está apenas sobreviviendo al sostener toda esta otra planta, ¿cierto? Ahí pueden ver incluso que en la misma foto está sobre un tomate esta orobanque, ¿ya? Son manchones de plantas también, plantas que también disminuyen, ¿cierto? Su tamaño, su tasa de producción, ¿cierto? Su tasa de asimilación neta, además de ser también sombreadas. Vienen de la base de la planta, ahí hay, eh, en plantas de tomate pueden ver cómo se observan esos manchones en el campo, ¿cierto? Ustedes se acercan y se puede ver esta plantita muy linda que sale, que se ve como flor. En general, lo ideal es que encuentren una o dos, las cuales van a poder observar, pero en un campo con una alta incidencia de daño pueden encontrarse con esto, ¿cierto? Y ver casi más orobanques que... más orobanques que cultivos. Disculpen el ruido, les pido disculpas. Ya, ahí sí. Los perros se vuelven locos a esta hora, ¿eh? Me acuerdo la clase anterior, parece que teníamos el mismo problema. Bueno, eso es el orobanque, ya como les contaba. Cultivos de tomate industrial, van a observar esta planta entre blanca con morado. Eh, Fíjense si esta planta viene del cuello, ¿cierto? Si esta planta viene de la raíz de la planta hospedera. Eh, Su complicación principal tiene que ver más con las prácticas culturales, el manejo de el huerto, ¿cierto? El flujo de la maquinaria entre huerto y huerto. Así que esos serían los puntos críticos, ya directamente como asesoría, más allá de hablar de la parte botánica y todo eso, la planta, yo creo que aquí lo que importa es un poco más el tema del conocimiento de la experiencia de campo. Eh, y les recomiendo y espero que ustedes hagan esa misma recomendación, ya para controlar orobanque hay que controlar el barro que traen los tractores del otro campo, ya eso es todo. Si ustedes lavan, se toman el tiempo de lavar el tractor entre campo y campo, les aseguro que van a ver el orobanque simplemente como algo teórico, ¿ya? Lo que no les recomiendo es que dejen que el inóculo se disperse y cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde, ¿cierto? Y lo más probable es que ni siquiera puedan seguir cultivando tomate ahí, que es lo que ya está empezando a ocurrir en ciertos campos. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque después no se puede cosechar este tomate industrial que está con Norobank, ¿ya? El tomate no alcanza el tamaño, no alcanza la, la presión, ¿cierto? Los parámetros de calidad en general disminuyen y entonces no se los van a comprar, ¿cierto? Aunque al precio más barato que se los compren, ustedes no van a poder pagar ni siquiera la cosecha, ¿cierto? Entonces lo que hacen los productores es dejar eso tirado, ¿ya? Pero nosotros no queremos llegar a eso, ¿cierto? Nosotros vamos a prevenir y la mejor forma de prevenir el orobanque es a través de la prevención de las prácticas culturales que se realizan con los tractores, ¿ya? Así se detectó que era el principal problema de esta infección. También se habla de variedades resistentes, ¿cierto? Pero en el caso del tomate industrial perita, no es resistente, ¿cierto? Y tampoco tenemos mucha más variabilidad como para buscar estas variedades resistentes. Las variedades resistentes a orobanque no son las variedades apetecidas por la industria. Entonces ese es un problema también, ¿cierto?
el tema del problema local es justamente eso, que a los productores de tomate les obligan a producir cierta variedad de tomate que es la que están comprando. Entonces, en ese sentido, no sirve mucho hablar de que existen variedades resistentes, a no ser que se pueda desarrollar la resistencia en estos tomates industriales, que sería buenísimo, ¿ya? De hecho, es toda una línea de investigación. Esto que estamos hablando ahora estamos en el tiempo, ya esto no es de antes ni de después. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Y justamente como está ocurriendo ahora, es que es ahora cuando se puede avanzar o hacer ese tipo de desarrollo. Sería muy interesante avanzar en una línea de investigación para desarrollar variedades de tomate perita resistentes a Orobank. Pero tenemos que esperar que siga avanzando la ciencia con la mínimo presupuesto que cuenta en general, ¿cierto? También la ciencia agronómica sufre lo mismo. Pero es probable que si económicamente puede ser rentable para la industria hacer este tipo de investigación, crean que ahí va a aparecer por todos lados financiamiento. Bueno, el Quintral, el último y del que más hablamos, ¿cierto? Es nativo chileno, se lo conoce como el Quintral del Álamo, pero como les conté, el Quintral está en muchas plantas. Pueden haber distintas especies de Tricteris, como distintas variedades del Tricteris tetrandicus o del Tricteris corimbosum. Eh, en general, lo que hacen es cortar las ramas que están infectadas, ¿cierto? Esta planta tiene un crecimiento muy limitado, ¿cierto? Es parásita, pero en general cuando infecta una rama se queda ahí nomás. Esta planta sí hace fotosíntesis, esta planta sí produce metabolitos secundarios. Esta planta, eh, como les contaba, tiene una valoración ancestral interesante en Chile porque la consideran una planta medicinal, más allá de que ahora la estemos tratando como un patógeno. Entonces, es bien interesante. Y lo otro interesante de esta planta es que tiene un amplio espectro de hospederos. Por lo tanto, es potencial plaga de cualquier otro cultivo, especialmente de frutales y forestales, ¿cierto? Ya se sabe que para el cultivo de el álamo esto es complejo. Desde Atacama a Chiloé, como les digo, parasita familias anacardiáceas, asteráceas, euforbiáceas, fabáceas y etcétera, ¿cierto? Muchas plantas. Y principalmente el álamo en esta zona, ¿cierto? Como les decía, en esta zona prácticamente es imposible encontrar un álamo que no tenga quintral, ¿cierto? O sea, es muy probable que si ustedes conozcan el quintral, lo conozcan desde un álamo, ¿cierto? Todos los álamos de la carretera, al menos que ustedes van mirando, tienen un manchón así como de unas ramas más verdes en su tronco y si no sabían qué era, ahora ya saben qué es, ¿cierto? Todos los álamos tienen ese manchón y es Tristrix. Ahí pueden ver esos álamos, ¿cierto? Con esos manchones en la hoja, en la rama. Es esta planta parásita que puede llegar a florecer, fructificar sobre su hospedero. Eh, Son las flores en las que tienen las propiedades medicinales, al menos hasta donde yo entiendo, esas son las que explotan para secarlas o para obtener tinturas. ¿Ya? Se obtienen tinturas a base de alcohol para usarlo medicinalmente. Aquí tienen una imagen de su detalle de flor, fruto, estambre. Las hojas que tiene son muy vistosas, ¿cierto? Muy sólidas también, perennes.
Eso es lo que se puede ver en los álamos en general, también lo van a ver en los sauces, también lo van a ver en los acacios blancos, mm, en general en muchas plantas. Y esto es lo que a mí siempre me llamó la atención, ¿cierto? Incluso en los cactus. ¿Ya? Ahí está Trixteris aphilus. Y esa sería la clase. Voy a detener la grabación. Bueno, si hay algún tipo de comentario, alguna duda, alguna consulta específica. Mm. Bueno, para que vean ustedes que las plantas también producen enfermedades de plantas. Ya, es por eso que se hace esta clase. Eh, terminamos la próxima clase, nos toca la prueba. Eso sería impostergablemente el día miércoles 30. La prueba va a ser a través del LMS. Así que nos vemos el próximo miércoles 30 a la misma hora en el mismo canal para la prueba. ¿Ya? Yo les voy a subir estos dos videos y con todo lo que hemos visto tendrían que guiarse para estudiar para la prueba. ¿Ya? Recuerden, bacterias, hongos, nematodos, virus y plantas parásitas. Bueno, voy a detener la grabación.